Buen día, mi nombre es María Alejandra Vila Fiquitiva, el de mi compañera es Catherine Bolaños. En este video voy a explicar los resultados obtenidos en el análisis estadístico del archivo de Excel, donde este contiene la información sobre la edad, el peso, la estatura y el número de veces en que las personas acudieron al servicio médico durante el año anterior. Hola, ¿qué tal? Como podemos ver aquí está la tabla de los datos de la encuesta. Tenemos 90 datos con una edad de estas personas entre 18 y 45 años, género de hombre y mujer, estatura en metros, el peso en kilogramos y las veces que ha acudido al médico del año anterior. Esta infografía explica las tres escalas de medición en estadística. La primera escala es la nominal, donde esta se usa para nombrar o clasificar los datos sin ningún orden. En segundo paso tenemos la escala ordinal, donde esta clasifica los datos con un orden lógico, aunque no se pueden medir las diferencias entre sí, pero pueden ser exactas entre ellos. Por último paso tenemos la escala de intervalo. Esta escala, los datos tienen diferencias iguales entre valores, pero no hay un cero en absoluto. Bueno, para la frecuencia de edad, la frecuencia de estatura, la frecuencia de peso y la frecuencia en la cual estas personas han acudido al médico el año anterior, hacemos lo mismo para todas las tablas de frecuencia. Entonces tenemos, en este caso, la tabla de frecuencia de edad. Acá tenemos el número que tenemos 90 datos, 90 datos para encontrar el valor mínimo, la función mínimo y seleccionamos los 90 datos, al igual que el valor máximo, solo que la función es max. El rango se resta el mínimo con el máximo. El número de clases utilizamos la regla de Sturges, que es 1 más 3,3 por el logaritmo de 90, que son 90 datos que tenemos. El ancho de clases, redondeamos este número de aquí, el 7 o el 8, en este caso escogimos el 8, hacemos el rango ajustado para poder hallar el ancho de clase ajustado. Está la tabla de mediana edad y moda para los 90 datos de la edad. Y acá tenemos la tabla de frecuencia. Como anteriormente dije, utilizamos el número 8, o sea que tenemos 8 clases. Esta es la función para el inicio, el fin, la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Y de esto sacamos la media con esta función, la mediana con esta función y la moda con esta función. Esto utilizamos, como anteriormente dije, para la estatura, peso y para la frecuencia de las personas que fueron al médico. Lo único que cambia es en el análisis. La explicación de los resultados por variable de edad, encontramos que los valores van desde los 18 hasta los 45 años con una media de 32 años. Esto nos indica que la mayoría de personas se encuentran en una etapa joven, adulta, adulta joven o media, lo cual se asocia con una buena salud en general. Los grupos más numerosos fueron los de 18 a 21 años y los de 41 a 45 años, lo que refleja que hay un tanto de personas jóvenes como adultas en la muestra. La explicación de la estatura. En la variable por estatura, los valores van desde el 1,25 hasta el 1,91 metros.
y el promedio fue de 1,69 metros. Esto representa una estatura promedio normal, con poca variación entre los participantes, pues ya que la mayoría de personas se encuentran en un rango de 1,65 a 1,70, de 1,65 a 1,75 metros, lo que muestra una distribución simétrica y homogénea. La variable del peso. En el peso, los valores están entre el 41,9 y los 98 kilogramos, con un promedio de 68 kilogramos. La mayoría de personas pesan entre 60 y 75 kilogramos. Un rango considerado saludable teniendo en cuenta las estaturas promedio. Aproximadamente un 75% de los individuos pesa menos de 75 kilogramos. La variable por el servicio médico, el número de veces que las personas acudieron al servicio médico varió entre 1 y 6 veces por año, con un promedio de 2,4 visitas. Esto quiere decir que la mayoría acude solo para revisiones o consultas ocasionales, mostrando un nivel bajo de asistencia médica. Bueno, y las medidas de posición, como teníamos ahí en el taller, para el cuartil, el 2, para el decil tenemos el 4, el 6 y el 8, y el porcentil 85 y 95. ¿Qué función utilizamos? La que está acá en la parte de arriba. ¿Cómo podemos saber que está bien esta función? Si el percentil equivale a 10 del decil y el decil equivale a 1, entonces podemos poner aquí el número 1 y acá el número 10. Y nos tiene que dar la misma, el mismo resultado como acá. Acá en los datos de la edad, de la estatura y del peso, donde necesitamos saber estos datos para poder hacer las gráficas. Entonces, tenemos la edad máxima, mínima, el rango, y para poder sacar ese del Q1 y del Q3, utilizamos esta función, igual que esta, y para la última, restamos la primera con la tercera, igual que acá y igual que acá. Eh, el gráfico muestra cómo se distribuyen las edades. El 50% de las edades están entre el 25 y los 39 años. Los valores mínimos son del 18 y el máximo es el 45. Representan los extremos del grupo. La línea, la media es la línea roja. Indica el punto medio de las distribuciones. Em, la interpretación de la estatura, el 50% de las estaturas están entre 1,62 m y 1,77 m, lo que indica que la mayoría de las personas se encuentran en este intervalo. La, me- la mediana es la línea roja. Este muestra el valor medio de la distribución. El valor de 1,25 metros aparece como un posible dato atípico, pues está más alejado del rango central. La interpretación de el dato, la interpretación por peso es el 50% central de los datos está entre el 60 kilogramos y el 76,8.
que representa el rango más común del peso en el grupo. La mediana es la línea negra, indica el punto medio de la distribución. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias. Gusto. Muchas gracias.